Los tiburones blancos huyeron en un solo día. ¿De qué? En un solo día, todos los tiburones blancos de Gansby desaparecieron. No murieron, huyeron. El lugar con la mayor concentración de grandes tiburones blancos del planeta. Vacío. De golpe. Los investigadores revisaron sus equipos. Pensaron que había un error en los datos. No había error. Los tiburones habían activado lo que los científicos llaman Flight Response, respuesta de huida, el mismo instinto que activa una gacela cuando ve un leopardo. Solo que aquí, la gacela era el depredador más temido del océano. ¿Qué puede hacer huir al gran tiburón blanco? Una sola cosa: la orca. Y lo que encontraron en la costa cuando todo terminó fue peor de lo que esperaban. Cuerpos de tiburones blancos, con una particularidad que nadie había visto antes. Alguien les había extraído el hígado con precisión quirúrgica. Eso es lo que hace la orca con el animal que pasó 450 millones de años siendo el terror de todos los océanos. Lo caza, toma lo que necesita y se va. Hoy vamos a hablar del verdadero rey del océano. La llamamos mal por 300 años. La llamamos ballena asesina, orca, killer whale. Ninguno de esos nombres la hace justicia. La orca no es una ballena, es el delfín más grande del mundo. Pertenece al mismo orden que los delfines comunes, las marsopas, las belugas. Comparte más ADN con un delfín nariz de botella que con una ballena azul. El nombre killer whale, ballena asesina, se lo pusieron los marineros del siglo XVIII que la vieron atacar ballenas jorobadas. La llamaron whale killer, y el tiempo invirtió las palabras. Pero el nombre que más importa no es ninguno de esos. Es Orcinus orca. Orcinus, de latín, significa del reino de los muertos. Los romanos no la llamaron así por casualidad. La llamaron así porque ya en la antigüedad sabían que cuando la orca aparecía, todo lo demás dejaba de ser el rey. Mide hasta 9 metros, pesa hasta 6 toneladas, nada 55 kilómetros por hora en velocidad máxima. Tiene una aleta dorsal en los machos que puede alcanzar 1,8 metros de altura. Pero ninguno de esos números explica por qué el gran tiburón blanco huye de ella. Los números nunca explican lo más importante. El mamífero que conquistó el océano con un cerebro. Hace 53 millones de años, hubo un mamífero terrestre que empezó a pasar cada vez más tiempo en el agua. No era grande, no era impresionante. Se llamaba Paquicetus y caminaba en tierra firme, bebía agua dulce, comía lo que encontraba en las orillas. Pero el clima cambió. Los recursos en tierra escasearon y algunos individuos comenzaron a explorar el mar. Generación tras generación, millones de años de presión evolutiva fueron transformando ese mamífero terrestre en algo completamente diferente. Las extremidades se convirtieron en aletas, la nariz migró hacia arriba de la cabeza, el cuerpo se aerodinamizó. 50 millones de años después, ese linaje produjo a los cetáceos, y dentro de los cetáceos, hace aproximadamente 11 millones de años, apareció el linaje que llevaría a la orca moderna. Entonces la orca no es una criatura del océano que intentó salir a tierra. Es una criatura de tierra que conquistó el océano. Y lo hizo con algo que ningún pez, ningún tiburón, ningún reptil marino puede replicar. Un cerebro. La orca tiene el segundo cerebro más complejo del planeta en proporción a su tamaño corporal, solo superado por una especie. La nuestra. ¿Cuándo fue la última vez que pensamos en eso? La abuela que salva a toda la familia. Esto es lo que más diferencia a la orca de cualquier otro depredador del océano. No caza sola. No caza en parejas ocasionales. Vive en estructuras familiares tan complejas que los científicos tardaron décadas en comprenderlas del todo. Y hay investigadores que hoy afirman que aún no las comprenden del todo. Un pod, así se llama el grupo familiar de orcas, puede tener entre 5 y 50 individuos.
Pero no es solo un grupo, es una familia extendida con historia, jerarquía y roles específicos. La líder es siempre la matriarca, la hembra de más edad. Puede tener 60, 70, 80 años y su conocimiento es irreemplazable. Irreemplazable como: los investigadores del Pacífico Noroeste documentaron algo extraordinario. Cuando hay escasez de salmón, los pods con matriarcas de más de 60 años sobreviven mejor que los pods jóvenes. No porque sean más fuertes, sino porque la matriarca recuerda dónde había peces durante la última gran escasez, décadas atrás. Su memoria es la biblioteca del grupo. Y hay algo más, algo que muy pocas especies en el planeta hacen. La orca es una de las únicas 3 especies del mundo, junto a los humanos y los calderones tropicales, donde las hembras viven décadas después de su última reproducción. La menopausia existe en la orca, y los científicos creen que existe por exactamente la misma razón que en los humanos, porque una abuela con décadas de experiencia vale más para la supervivencia del grupo que una madre más joven con cría. La naturaleza no hace nada sin propósito. Tienen idiomas distintos y nadie les enseñó. Aquí es donde la orca deja de ser simplemente un depredador inteligente y empieza a ser algo que incomoda. Los pods de orcas tienen dialectos, no llamadas similares, dialectos, vocabularios sonoros distintos que se aprenden, se transmiten y se modifican generación tras generación. El pod J del Pacífico Noroeste tiene una serie de llamadas que el pod K a 50 kilómetros de distancia no produce, y el pod K tiene llamadas que el pod L no reconoce como propias. Son la misma especie, viven en el mismo océano, pero tienen culturas distintas. Y la cultura no se queda en los sonidos. Las orcas residentes del Pacífico Norte comen exclusivamente peces. Las orcas transitorias del mismo océano comen exclusivamente mamíferos marinos. Las orcas antárticas se especializan aún más. Unas cazan pingüinos, otras cazan focas con técnicas de ola, otras cazan ballenas en zonas específicas. No es genética. No hay diferencia genética significativa entre estos grupos. Es cultura. Es conocimiento transmitido de madres a hijos, de abuelas a nietos. Los científicos tienen un nombre para esto: transmisión cultural no genética. Y durante mucho tiempo pensamos que era exclusividad humana. No lo es. La técnica de caza que ningún animal inventó solo. Si la inteligencia de la orca ya es inquietante en lo social, lo que hace cuando caza borra cualquier límite que pensábamos que existía. Las orcas antárticas desarrollaron una técnica que ningún otro animal del planeta utiliza. La llaman wave washing. Un grupo de orcas localiza una foca sobre un témpano de hielo. La foca está a salvo. El hielo es sólido. No pueden alcanzarla. Entonces las orcas se organizan en formación. Nadan en paralelo, generando una ola calculada. La ola golpea el témpano. La foca pierde el equilibrio, cae al agua. Y ahí está el resto del pod esperando. Esta técnica no es instintiva. Ninguna orca nace sabiendo hacerla. Los cachorros la observan durante meses, años, la practican, la aprenden. Es enseñanza deliberada. En las costas de Patagonia, en Argentina, las orcas hacen algo aún más extremo. Se lanzan deliberadamente a la playa, varando sus cuerpos parcialmente fuera del agua para atrapar leones marinos en la orilla. Y después se arrastran de regreso al océano. Las madres traen cachorros vivos y malheridos a la orilla para que los jóvenes practiquen. Es una escuela. En el Pacífico Norte, las orcas aprendieron a seguir barcos pesqueros y robar el atún directamente de los palangres antes de que los pescadores los suban. En Nueva Zelanda se les ha visto rodear tiburones, volteándolos de cabeza para inducirles parálisis tónica, un estado de inmovilidad que ocurre cuando los tiburones quedan invertidos, y comerlos vivos. Son estrategias distintas, en océanos distintos, con presas distintas. No hay un manual, hay cultura.
¿Cuándo fue la última vez que llamamos cultura a algo que no era humano? ¿Cómo la orca le quitó el trono al gran tiburón blanco? Ahora volvamos a Gansby y al gran tiburón blanco. El gran tiburón blanco lleva 450 millones de años en los océanos. Sobrevivió 5 extinciones masivas. Tiene 300 dientes reemplazables. Puede detectar una gota de sangre en 1 millón de litros de agua y posee una línea lateral que detecta los campos eléctricos de otros animales. Es perfecto para lo que hace. Y aún así, huye de la orca. ¿Por qué? En 2017, en Gansby, los investigadores encontraron cuerpos de grandes tiburones blancos en la costa, con una particularidad única. Alguien les había extraído el hígado con precisión quirúrgica. Un hígado de tiburón blanco pesa hasta 600 kilogramos. Es el órgano más rico en escualeno, un aceite que la orca metaboliza con extrema eficiencia. Las orcas aprendieron, culturalmente, de generación en generación, que el gran tiburón blanco es una fuente de calorías inigualable, y desarrollaron la técnica para extraer exactamente lo que necesita. Una de las orcas identificadas en Gansby se llama Port. Trabaja siempre con otra llamada Starboard. Los investigadores la reconocen porque Port tiene la aleta dorsal doblada hacia la izquierda y Starboard hacia la derecha. Port y Starboard llegaron a Gansby en 2017 y los tiburones blancos no regresaron por meses. Los satélites de seguimiento muestran algo extraordinario. Cuando los tiburones blancos detectan la presencia de orcas en el área, activan lo que los científicos llaman Flight Response. Huyen, sin mirar atrás. El animal que durante millones de años fue el terror de todos los océanos tiene un miedo profundo, instintivo, irreversible a la orca. El trono cambió de dueño. ¿Por qué la orca nunca nos ataca y podría? Pero si la orca es tan inteligente, tan poderosa, tan letal, ¿por qué casi nunca ataca a los humanos? En estado salvaje no hay un solo caso documentado de una orca matando a un ser humano. Hay encuentros, hay interacciones, hay momentos en que la orca pudo haber atacado y eligió no hacerlo. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza, pero hay una hipótesis que los investigadores consideran seria. La orca nos reconoce como algo diferente, no como presa, no como depredador, como otra cosa. Hay casos documentados de orcas ayudando a humanos en el agua. En Nueva Zelanda, buzos fueron rodeados por un pod de orcas que los empujó lejos de un tiburón blanco que se acercaba. En el siglo XIX, en la bahía de Eden en Australia, había pods de orcas que colaboraban activamente con los balleneros humanos. Los balleneros llamaban a los pods con señales. Las orcas rodeaban las ballenas jorobadas, las agotaban y las empujaban hacia los botes humanos. A cambio, se quedaban con la lengua y los labios, las partes más ricas en grasa del animal. Esta alianza duró décadas. Los whalers la llamaban la ley de la lengua. Y cuando los nuevos balleneros llegaron y violaron el acuerdo, tomando el animal entero sin dejar la lengua, las orcas simplemente dejaron de colaborar. Entendieron que el trato había cambiado y lo rechazaron. ¿Qué animal puede hacer eso si no tiene algo que se parezca al concepto de justicia? Lo que le hicimos a Tilikum no fue un accidente. Pero hay otra cara de la orca, una que los humanos crearon. Los primeros acuarios del mundo empezaron a capturar orcas para exhibirlas. El negocio era simple. Nada vende más entradas que un depredador que obedece. Tilikum fue capturado en 1983, frente a las costas de Islandia. Tenía 2 años. Era un cachorro. Lo separaron de su pod, de su familia, de su cultura, de sus dialectos, y lo trasladaron a una piscina de concreto. Pasó el resto de su vida en un espacio que equivale a encerrar a un ser humano adulto en un armario. Tilikum mató a 3 personas durante su vida en cautiverio. La última fue su entrenadora, Dawn Brancho, en 2010 en SeaWorld Orlando, en plena exhibición, frente a cientos de espectadores. La industria lo llamó accidente. Los biólogos lo llamaron de otra forma.
Cuando un animal con la capacidad cognitiva de la orca es privado de movimiento, de estimulación social, de cultura, de familia, de todo lo que lo hace ser lo que es, y se le encierra en un espacio infinitamente inferior a sus necesidades cognitivas, lo que ocurre no es un accidente, es una consecuencia. Los machos en cautiverio tienen la aleta dorsal colapsada. En libertad, la aleta dorsal de un macho sano es perfectamente vertical. En los acuarios, el 100% de los machos la tienen doblada. No es genética, es estrés crónico. Es la orca diciéndonos, con su cuerpo, lo que no puede decir con palabras. SeaWorld dejó de criar orcas en cautiverio en 2016, tras años de presión, de documentales, de evidencia científica. Tilikum murió en 2017. Nunca volvió al océano. 500 barcos atacados, la orca que le enseñó a todas. En 2020, algo extraño comenzó a ocurrir en el estrecho de Gibraltar. Las orcas empezaron a atacar veleros, no a humanos, a veleros. Con una precisión que desconcertó a todos, los pods del estrecho comenzaron a embestir los timones de los veleros que pasaban. No comían nada, no perseguían a las tripulaciones, golpeaban el timón hasta romperlo, dejaban el barco sin control y se marchaban. Más de 500 incidentes documentados en 4 años, varios barcos hundidos. Los titulares del mundo dijeron que las orcas se habían rebelado, que algo había cambiado en su comportamiento. Los científicos dijeron algo diferente. Una orca hembra, identificada como White Gladys, parece haber iniciado el comportamiento. Probablemente tras un encuentro traumático con un barco, comenzó a embestir timones. Y los otros pods observaron y aprendieron. En meses, el comportamiento se propagó por todo el estrecho. No era rebelión, era exactamente lo que la orca hace siempre. Transmisión cultural. Una orca experimentó algo, lo procesó, desarrolló una respuesta y le enseñó. Lo más impresionante no es que ataquen barcos, lo más impresionante es que aprendieron a hacerlo entre ellas, como si fueran a clase. Solo quedan 73. Cuando se vayan, perderemos el océano. Hoy hay aproximadamente 50.000 orcas en los océanos del mundo. Parece mucho, no lo es. Las orcas residentes del Pacífico Norte, las más estudiadas del mundo, tienen menos de 100 individuos. En 2022, quedaban 73 orcas del tipo conocido como Southern Residents. 73, en todo el planeta. Y cada vez menos. Cuando un pod pierde a su matriarca, la mortalidad de los miembros del grupo aumenta dramáticamente. Los jóvenes machos sin abuela tienen el doble de probabilidad de morir en los 2 años siguientes. No es metáfora, es dato. Y cuando la orca desaparece de un ecosistema, lo que ocurre es exactamente lo que ocurre cuando un lobo desaparece de un bosque. El equilibrio colapsa. Sin orca, las poblaciones de focas y leones marinos se disparan. Las focas agotan los peces colapsan. Los ecosistemas costeros enteros pierden la base de su cadena alimentaria. La orca no es solo un depredador, es el regulador del océano. Y la estamos perdiendo por 3 razones que casi nadie menciona juntas. Contaminación acústica. Los sonidos de los barcos interfieren con la ecolocalización y los dialectos de los pods. Contaminación química. Las orcas acumulan PCBs, compuestos tóxicos industriales, en su grasa. Los niveles en algunas orcas europeas son los más altos jamás registrados en un mamífero marino. Y trauma intergeneracional. Cuando en los años 70 y 80 capturamos cientos de orcas bebés para los acuarios, separamos familias enteras. Algunos de esos pods nunca se recuperaron, no genéticamente, culturalmente. Perdieron dialectos que nadie más recuerda, conocimiento que se fue para siempre. ¿Cuántas otras cosas estamos perdiendo sin saber que las teníamos? 50 millones de años después, seguimos sin respetarla. Hace 53 millones de años, un mamífero de tierra entró al agua.
No tenía aletas, no tenía ecolocalización, no tenía nada diseñado para el océano. Tenía un cerebro. Y ese cerebro fue suficiente para conquistar el medio más hostil del planeta, para desarrollar lenguajes, culturas, familias, para enseñar a sus hijos no solo cómo sobrevivir, sino cómo vivir, para construir alianzas con otras especies, incluyendo la nuestra, para hacer huir al gran tiburón blanco. Hay algo que me resulta difícil de ignorar cuando pienso en la orca. Pasamos siglos cazándola, décadas encerrándola, y en todo ese tiempo, ella casi nunca nos atacó. No por miedo, la orca no tiene miedo de nosotros, sino porque nos ve diferente. Y yo me pregunto si nosotros podemos decir lo mismo de ella. Porque si hay algo que la orca nos enseña, no es que el océano es peligroso. Es que la inteligencia no es nuestra exclusividad, que la cultura no comenzó con nosotros, que los vínculos que más importan no son los que nacen del poder, sino los que sobreviven generación tras generación. La orca lleva 50 millones de años perfeccionando lo que es. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros aprendiendo a respetarla?